Matemáticas a tu alcance. Bienvenidos una vez más al segmento de innovaciones didácticas. El tema de polinomios, una transición complicada para los estudiantes, pues entran en el mundo del álgebra y las habilidades que deben aprender en esta parte pues serán fundamentales para su progreso. Hemos mostrado en diferentes programas algunas opciones como los mosaicos, como poder trasladar actividades que ellos puedan verlo como algo lúdico y también en la parte del aprendizaje que fortalezca habilidades que tienen que ver con la generalización. El día de hoy tenemos una gama interesante, pues ustedes van a ver cómo se puede trabajar a través de retos, de contextos, de figuras geométricas y que no son nada complicados de trasladarlos al aula. Así que les invitamos a que tengan lápiz y papel para que anoten materiales y que después ustedes se propongan utilizarlo ya sea reforzando en casita o desde el salón de clases. Tengo una invitada especial. Bienvenida, Ela. Qué bueno tenerla. Buenas tardes, licenciada. ¿Qué tal está? Pues mire que con gusto, como mencionamos, vamos a aprovechar este espacio para que los profesores se involucren en actividades que son algo diferentes a los que propone el texto en sí o el currículum como tal, pero que pues puede salir algo interesante, ¿verdad? De probar actividades diferentes. Y pues para que comencemos ya, tenemos una bandera, vamos a mostrarla, y esta tiene características interesantes. Hay diseños sumamente interesantes para que nosotros relacionemos el bloque de geometría con el de álgebra, porque una de las dificultades quizás en su experiencia, porque aprovechando usted me comenta que ha tenido la oportunidad de trabajar desde cuarto grado hasta educación media, ¿verdad? Correcto, he trabajado desde primaria hasta educación media, entonces he visto esa transición que se da en los diferentes niveles de matemáticas. Y eso creo que es una perspectiva interesante, porque cuando el profesor solamente ve lo del grado, pues no ve la profundidad o el alcance que va a tener, ¿verdad? Entonces usted es consciente de lo que requiere la madurez de interiorizar conceptos para que posteriormente pues se le facilite esta labor. Y mencionaba esto porque también es usual que en la enseñanza tradicional del álgebra pues lo veamos aislado, ¿verdad? Sí. Pero hay muchos problemas interesantes donde podemos involucrar álgebra, ¿verdad? Con geometría, puede ser incluso la estadística está involucrada también con el álgebra, la aritmética está en todo, ¿verdad? Casi de forma transversal. Entonces, el uso de banderas tiene con diseños atractivos, ¿verdad? Ellos pueden visualizar y nosotros les podemos dar algunas condiciones. Hay problemas en que usualmente el estudiante con solo decirle el doble de un número, si gasto tanto y yo quiero saber cuánto hace en total, no necesitan álgebra, ¿verdad? Sí, correcto. ¿Usted ha notado qué procedimientos utilizan para problemas como estos? Más que todo así como solo multiplicación o empiezan a contar, entonces no verdaderamente utilizan el álgebra. Así es, no sienten esa necesidad, ¿verdad?, de traducir una expresión y verlo como quizás una ecuación. Para esta bandera, entonces lo que vamos a decir es que hay 4 rectángulos idénticos, ¿verdad? Y tienen, por lo tanto, las mismas dimensiones y lo único que vamos a decirles es que el perímetro de cada uno es 112 centímetros. Entonces, es un dato bastante general, ¿verdad? Sí. ¿Cómo a partir de eso nosotros podríamos decir, no solo pedirle las medidas, sino pedirle cuál es el área o la superficie de esta bandera, ¿verdad? Entonces, ¿qué datos necesitaría identificar? Si ya lo hablamos ya con el contexto de álgebra. Bueno, necesitaríamos nombrar las variables, ya sea la base, la altura, ¿verdad? Que es un rectángulo, entonces le podemos nombrar cualquier variable, más que todo podemos utilizar las que son más comunes, que son X y Y, ¿verdad? Entonces podemos nombrar este lado, le ponemos X, y este lado lo nombramos Y. Muy bien. ¿Verdad? Entonces, eso pues ya sabríamos cómo identificarlos para ese rectángulo. Sí. Pero si tenemos una ecuación con 2 variables, pues le va a resultar difícil para el estudiante buscar una solución. Entonces, hay otro dato muy particular que si ellos logran visualizar, pues van a poder convertirlo a una ecuación que tenga una sola variable. ¿Cuál sería ese dato? Una sustitución de variables. Ajá, muy bien. ¿Y qué relación, por ejemplo, varían entre la dimensión Y y la que es X? Porque así como está la bandera, se presta, ¿verdad? Claro, no tal vez de forma inmediata ellos van a ver esa relación, pero
al ubicar esa Y con los 3 rectángulos, Entonces todos tenemos que tienen dimensión X aquí abajo. Entonces podemos decir que Y es igual a 3 veces de X, porque hay 3 que tienen una longitud X en su base. Perfecto. Entonces podemos escribir que Y es igual a 3X. Muy bien. Y la que teníamos inicialmente, que era la de perímetro, ¿cómo podríamos expresar esa ecuación para un rectángulo? Podemos relacionar la ecuación de perímetro de un rectángulo, que sabemos que perímetro es 2 veces su lado y más 2 veces su altura, ¿verdad? Entonces, como uno es X y el otro es Y, podemos poner que perímetro es igual a 2X más 2Y, ¿verdad? Y sabemos que el perímetro es 112, entonces podemos poner que 112 es igual a 2X más 2Y. Muy bien. Y ya con eso, entonces, decíamos la dificultad de tener una ecuación con 2 variables, pero tenemos el otro dato de que Y es igual a 3X. Entonces, ¿qué más se les podría ocurrir intentar para resolver esa ecuación? Bueno, entonces ellos pueden intentar sustituir el valor de Y en la ecuación para poder tener una misma variable y tener términos semejantes. Entonces tenemos 112 es igual a 2X más 2 y sustituimos el valor de Y, que es igual a 3X. Okay. Entonces nos queda una ecuación de 112 es igual a 2X más 6X. Muy bien. Ya de ahí el camino para ellos sería bastante sencillo. Por cuestión de tiempo, pues ya dejaríamos para que ustedes se queden con la incógnita de cuánto sería X, encontrando X, pues cuál sería la dimensión Y. Y como dijimos, no llegar hasta ahí. Si ellos saben leer, que es otra dificultad que tenemos, no solamente en álgebra, sino que en matemática en general, que la lectura o la comprensión del problema limita la capacidad de seleccionar la estrategia adecuada. Puede ser que muchos estudiantes se queden solamente diciendo cuál es la longitud de cada lado, ¿verdad? Pero lo que queríamos era el área. Entonces, bueno, dejamos pendiente la solución y pasamos a mostrar otro problema que es bastante antiguo. Cuando estábamos buscando esta información nos llamó la atención de que es un libro que tiene acertijos de álgebra presentados no de una forma usual, ¿verdad? Tradicional sería. Y pues lo propuso Sam Loyd. Entonces, investigando un poquito de él, ¿qué podríamos mencionar? Sam Loyd, pues él creó muchos libros, uno de ellos era de sus rompecabezas, él también hizo unos libros de tangrams y un así como interesante, él era ajedrecista, también creó varios libros de ajedrez. Entonces él era inventor, ajedrecista y escribía libros del área de matemáticas. Muy interesante. Entonces, todos esos componentes nos llevan a pensar de que no deberíamos descuidar que el álgebra tiene que ver también con encontrar incógnitas, ¿verdad? No solo es eso, ¿verdad? Es una herramienta muy poderosa, pero que el hecho de llevarnos a saber algo, a descubrirlo, ¿verdad? Cómo yo lo planteo con lo que yo conozco y cómo eso me puede llevar a algo que puedo descubrir. Entonces, ese matiz que nosotros le podemos dar a las clases de álgebra la vuelve interesante. Y vaya, mostrando uno de los tantos ejemplos, porque como se mencionaba, su hobby era, aparte de ser ajedrecista, pues justamente presentar retos. De entrada, ese problema pues menciona de que hay una madre, ¿verdad?, que tiene un estante lleno de mermeladas. Ajá. ¿Qué otras características menciona el problema? ¿Cómo los ha distribuido? Pues que tenía un estante lleno de mermeladas, lo puso en 3 estantes porque a los hijos les gustaba comerse la mermelada. Entonces, para que no le faltara ninguno, lo puso en recipientes de diferentes tamaños, pero todos tenían la misma cantidad de 20 galones. Entonces, así ella sabía cuando le hacía falta uno. Muy bien. Entonces, ¿cómo ha distribuido esos 20 galones? Y vemos que hay 3 tamaños, ¿verdad? De los tarros. Entonces, de inmediato, pues, encontrar puede ser la solución por ensayo y error, pero eso complicaría las cosas. Al final, lo que podemos llegar a plantear es un sistema de ecuaciones con 3 variables, ¿verdad? Hay otras formas de resolverlo también, conectando ecuaciones. O, como mencionábamos, de la forma sería más rudimentaria, sería el término, de que lo hagan con ensayo y error. Pero en todo eso lo que queremos llevar es cómo el estudiante, con lo que conoce, es capaz de formular una estrategia, ¿verdad? Que eso en matemática es fundamental, porque cuando nosotros les enseñamos que al enfrentarse a un problema, que por cierto los estudiantes le tienen mucho miedo a los problemas, al enfrentarse a los problemas, escritos. Sí, entonces estamos insistiendo en este segmento de cómo ese matiz de juego, de acertijo, de descubrimiento, le puede aportar un poco más de motivación, ¿verdad? Para que ellos puedan asociarlo con lo que ya conocen. Entonces, ese problema se presta ya después, ya planteándolo como un sistema, es más sencillo. Hay otros más básicos que también podemos usar y con esta actividad, pues,
vamos a concluir, y es un grupo de tarjetitas donde se trata de yo tengo, tú tienes. Entonces vamos a dejar estas como de reserva, usted tiene unas y otras. ¿Qué recursos o qué materiales necesitaría y cuáles serían más o menos las indicaciones generales que debería de dar el profesor? Pues este es un recurso bastante sencillo, solo se ocupa imprimir las tarjetitas, laminarlas para poder volverlas a utilizar, ¿verdad? Esto es muy práctico para el maestro, puede trabajar en grupo, ¿verdad? Puede trabajar en parejas y esto fomenta una camaradería entre los compañeros, ¿verdad? Y siempre hay uno que puede ayudar al otro, aquel que entiende más, ¿verdad? Entonces puede desarrollar sus habilidades de enseñarle al compañero. Muy bien. Como usted dijo, lo podemos dejar entonces individual o por parejas. Y la idea es que quien presente uno dé una expresión y pregunte otra, ¿verdad? Pero en ese juego van a estar entre el lenguaje ordinario, el lenguaje cotidiano, al lenguaje algebraico, que además está a decir que esa habilidad de hacer esa traducción es muy difícil para muchos alumnos. Traducir del lenguaje escrito al algebraico se les hace bien difícil. Pero sumamente importante para cuando decimos nosotros queremos plantear problemas y traducirlos a ese lenguaje. Luego después se vuelve más fácil, ¿verdad? Sí, pero tienen que familiarizarse y este juego puede ayudar para eso. Podemos dar un ejemplo. ¿Qué tarjetita tiene usted? A ver, yo tengo una pregunta. Dice, ¿quién tiene 6 más que un número? Entonces, 6 más que un número. Entonces, yo planteo, entonces tiene que buscar la respuesta. En este caso usted dice, yo tengo 4T, ¿verdad? Pero en este caso no lo vamos a asociar con la pregunta. Yo lo asociaría con esta. Yo tengo K más 6, ¿verdad? Porque es un número más 6. Y yo preguntaría, ¿quién tiene 5 más que un número? Entonces yo digo, yo tengo X más 5. Y después tenemos la preguntita que ¿quién tiene 2 menos que un número? Muy bien. Entonces, acá yo tengo C menos 2 y pregunto quién tiene 7 menos que un número. Y bueno, así podríamos seguir, ¿verdad? Así podríamos seguir. Y luego, bueno, podemos poner variantes de las reglas, de establecer quién puede ser el ganador y así sucesivamente, ¿verdad? Pero lo importante es que todos se sientan que puedan participar en el juego y el profesor, bueno, tanto los compañeros, porque nadie quiere que le hagan trampa, así que van a estar pendientes de las respuestas. Y también hacemos que el estudiante se exprese, que también no le damos mucho ese espacio en las clases de matemáticas que los estudiantes puedan comunicarse. Entonces, en general, ¿qué le han parecido las actividades? ¿Le gustaría compartir alguna reflexión o recomendación con los profesores que nos ven en casita? Pues las actividades me han parecido muy innovadoras. Yo que he tenido experiencia en varios de los grados, es más interesante para el alumno trabajar con actividades de este tipo que solo estar resolviendo ejercicios. Esto le lleva a ellos a tener una buena habilidad de cómo traducir del escrito al algebraico, cómo relacionar ecuaciones, ¿verdad? Y cómo relacionar ciertas partes de geometría al álgebra. Entonces esto crea en los alumnos ya un sentimiento más como de seguridad, que ya pueden ver todo en la parte global de las matemáticas. Excelente. Muchas gracias, Ela. Y desearíamos que ese fuera el sentir, ¿verdad? De todos los profesores que nos apasionamos con la enseñanza de las matemáticas y queremos transmitirle también ese sentimiento a nuestros estudiantes. Les agradecemos también por acompañarnos siempre en este segmento que llamamos Innovaciones Didácticas. Matemáticas a tu alcance.